Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá en uno de los últimos episodios de esta temporada en la que hemos estado profundizando de diferentes temas relacionados al embarazo, al parto, al posparto. Y si hay algo que se ha mencionado en varios episodios por todas las invitadas que hemos tenido acá es cómo se puede promover unas prácticas más humanizadas en ese parto y a la vez ser consciente de ciertas prácticas que, digamos, no son tan recomendables porque generan un concepto que se llama violencia obstétrica. Y sé que para muchos, igual que para mí hace algunos años, ese concepto es nuevo, ¿no? Es un poco confuso, no se entiende o tal vez es la primera vez que lo escuchan. Y pues no tienen como claridad de ese tema. Entonces, pues digamos dos invitaciones que quiero darles al inicio de este episodio antes de que le demos paso a nuestra invitada y es primero, aquí abajo en la descripción les voy a dejar, digamos, los datos de la encuesta nacional de parto y nacimiento 2024 aquí en Colombia. Y ahí, digamos, hablan de ciertos indicadores que se dieron de todas las mujeres que, digamos, tuvieron partos el año pasado aquí en Colombia y decían tres prácticas que, digamos, reflejan lo que vamos a llamar en este episodio de violencia obstétrica. Y es uno, negligencia médica. Dos, represión emocional. Y tres, amenazas o intimidación. Y en porcentajes, la cantidad de mujeres que sufrían esto en su parto eran 42% de negligencia médica, represión emocional 35% y amenazas o intimidación 27%. Entonces, básicamente por eso es que vamos a tener ahí esa información y los otros materiales de apoyo vamos a tenerlos ahí abajo en la descripción del episodio que me sugirió nuestra invitada que tengamos acá. Entonces hoy tenemos con nosotros a Daniela Marmolejo. Ella es dula, asesora de lactancia y tiene una escuela para dulas, pero pues voy a dejar que sea ella quien les cuente más. Entonces, denme un momento. Okay. Hola Gina, Entonces, hola, pues primero gracias por estar acá con nosotros nuevamente y pues por ayudarnos a entender un poco este tema que pues digamos que yo me pongo a pensar hace unos años cuando lo escuché la primera vez y sí era un poquito como confuso y digamos, antes de iniciar ya como en materia, Daniela, cuéntanos un poco, pues digamos en el episodio pasado que hablábamos contigo, nos hablabas un poco, digamos, de tu recorrido, cuéntanos un poco en qué momento comenzaste a cruzarte con este tema de la violencia obstétrica, digamos, en tu trabajo. Eh, ¿Cómo fueron esas experiencias tal vez de otras compañeras o tuyas directamente en algunas entidades de salud que viste, algunas prácticas que tal vez no eran tan humanizadas, tan respetuosas con esas maternas? sí, Gina, la primera vez que me crucé con la violencia obstétrica en vivo y en directo fue desde el 2020, cuando empecé a hacer acompañamientos en Colombia, en las instituciones de salud. Yo antes de eso hacía acompañamientos en Holanda, en un contexto completamente diferente, hacíamos partos en casa, porque en este contexto es muy común el parto en casa. Entonces la mayoría de mujeres van a parir en casa y es difícil, aunque no digo que no pueda pasar, la violencia obstétrica puede ocurrir en cualquier contexto, pero era difícil que ocurriera violencia obstétrica porque, digamos, la formación que tiene una partera es muy diferente a la formación que tiene un o una ginecobstetra y eso ya marca una gran diferencia en la atención del parto. En la ginecobstetricia suele haber unas prácticas que están muy normalizadas e instauradas, que son violentas y que es violencia obstétrica a diferencia de la partería. Entonces, por eso yo no había visto violencia obstétrica en vivo y en directo. Sabía que existía, había visto imágenes, había visto fotos, videos, pero no la había visto en vivo y en directo hasta que llegué a Colombia y empecé a hacer acompañamientos en las instituciones de salud. Hace 5 años que llegué a Colombia.
Entonces, cuéntanos, digamos, un poco cuál es tu mirada, cómo se percibe este tema en la sociedad. Recuerdo mucho que aquí una ginecóloga, no sé si ese contacto me lo diste tú o me lo dio otra dula, Carolina Soto, creo que me lo diste tú. Ujú, Ella decía, ujú, eh, a veces este tipo de prácticas de violencia obstétrica suceden más frecuentemente por parte de los profesionales de la salud, porque de cierta forma hay como que cierta resistencia a entender todo este tema de plan de parto, del parto respetado. Ella decía casi que hay colegas que sienten que se les están metiendo al rancho, por decirlo de alguna manera, y quieren ujú. decirles qué, cómo hacer y demás, casi que desconocer lo que ellos saben. Eh, y por otro lado decía, no, mientras que las mujeres sí cada día se documentan y entienden más cuál debería ser como esa experiencia propia de traer al mundo a un bebé, ¿no? Entonces decía, pues para las mujeres es más fácil entender esto, pero pues para los profesionales de la salud a veces es un poco como difícil, Ujú. eh, casi que todo este tema del parto respetado a veces lo ven como si fuera casi que eh, decirles todo lo que ellos estudiaron no es, entre comillas, eh, digamos, no funciona o no sirve y pues no es tan así. Tú, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Crees que tal vez este tema de la violencia obstétrica tal vez es algo que las personas que no estamos metidas de lleno en esas entidades de salud, digamos, como que vemos más claramente y a ellos les cuesta un poco o cómo lo ves tú? Sí, yo creo que para responder esa pregunta hay que entender esa jerarquía de poder y esa relación entre paciente-médico. Entonces, cultural, socialmente, nuestro sistema de educación también nos ha enseñado pues que tanto a quienes estudian medicina como a quienes no, que hay una jerarquía de poder entre el médico y el paciente y que el paciente pues tiene un rol pasivo en esa comunicación, en esa atención y que el médico pues tiene la última palabra, ¿cierto? Tú te enseñan además como que a esa figura de autoridad como muchas otras, que eso además tiene mucho que ver con la crianza, no me voy a meter ahí, eh, no tienes derecho a preguntar, no tienes derecho a cuestionar, no tienes derecho a comunicar lo que quieres y no quieres como paciente. No estoy hablando específicamente de la obstetricia y la ginecología, sino como paciente de cualquier médico occidental, porque eso es una práctica muy de la medicina occidental. No es así en las medicinas orientales, donde la relación paciente-médico es otra cosa. Entonces, entendiendo que entonces nos han enseñado que nosotros tenemos un rol pasivo y que el otro tiene la verdad absoluta, el poder absoluto y la última palabra, entonces se han generado estas jerarquías de poder donde el médico se siente muy amenazado, o la médica o la obstetra, la ginecóloga, el que sea específicamente ya en este tema, cuando un paciente le dice, un momento, es que yo también sé de qué estamos hablando, porque además yo me he informado, yo me he educado, yo conozco mi cuerpo y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo no quiero. Y entonces sienten como que les están diciendo cómo tienen que hacer su trabajo cuando ellos y ellas fueron educadas para decir, es que yo soy el que sabe cómo se hace esto, usted cállese, tome su rol pasivo, que yo soy el que toma las decisiones y yo soy el que tiene el conocimiento y la verdad absoluta y el que le digo qué tiene que hacer. Esto además viene de una medicina que es muy patriarcal, porque la medicina fue occidental, la medicina occidental fue, entre comillas, inventada por hombres, los textos de medicina fueron escritos por hombres, y aunque hoy haya mujeres que estudian medicina, estudian bajo esos preceptos que hombres dejaron ahí, ¿cierto? Entonces estamos replicando y perpetuando un montón de prácticas en las que ni siquiera se contemplaba el estudio completo del cuerpo de la mujer. O sea, hasta ahora están reconociendo en la medicina occidental que nosotras no fuimos objeto de estudio,
en muchas cosas de la medicina. Entonces, esto para entender que viene de ahí, ¿cierto? Viene como de, hay una imposición por cómo nace la medicina occidental, de dónde viene, estas prácticas se perpetúan porque es quien va a estudiar en una escuela de medicina occidental lo que aprende, ¿cierto? Entonces ya cuando eso pasa a la práctica, eh, pues se empiezan a hacer un montón de cosas, como por ejemplo rasgar o cortar la vagina de las mujeres para que los bebés nazcan, con la excusa de que si eso no se hace, entonces tú no vas a poder parir. Y yo soy el que te dice y dictamina si puedes parir o no puedes parir, si eres apta para parir o no, si tu útero es bueno o no es bueno, si tu canal vaginal es bueno o no es bueno, si tu pelvis es buena o no es buena. Nuevamente bajo unos preceptos y bajo un conocimiento que fue hecho de hombres que no estudiaron el cuerpo femenino y que pues al día de hoy eso se considera violencia obstétrica, ¿cierto? Porque ¿cómo me vas a decir que ni siquiera has estudiado mi fisiología a profundidad más allá de una mecánica? Porque lo que se ve en los libros de obstetricia sobre obstetricia, libros de obstetricia occidental sobre obstetricia es una mecánica del parto, pero no una fisiología integral del parto. Entonces, ¿cómo bajo esos preceptos hemos normalizado lo que venía diciendo, ¿cierto? Que te corten la vagina, que te tengan que empujar la barriga para sacarte a tu bebé, así eso te ponga en riesgo a ti, a tu bebé, te duela, que yo soy el que te dice cuándo vas a parir, yo soy el que te dice cómo vas a parir y tú te vas a acostar y tú me vas a obedecer y tus necesidades y tus preferencias quedan completamente anuladas porque yo soy el que tiene el poder, yo soy el que sabe, cuando en realidad quien más sabe es quien está habitando el cuerpo, quien más sabe es quien está atravesando la experiencia, sobre todo cuando hablamos de procesos fisiológicos, porque si estamos hablando de una cirugía corazón abierto, pues yo no tengo como persona del común cómo saber cómo operarme el corazón, ni cómo abrirme la cabeza de hacerme una cirugía de cerebro. Yo solo entiendo, pero cuando estamos hablando de actos fisiológicos, como lo es parir y fisiológico es natural, como bostezar, como parpadear, como tener un orgasmo, como vomitar, como orinar, como defecar, pues nadie tendría que venir a decirte qué haces, cómo lo haces, cómo controlarte. Y a eso es lo que hoy llamamos violencia obstétrica, que no nos inventamos ese término las mujeres, ni las dulas, ni a los que no nos parecen esas prácticas. Este es un término que viene, del que viene hablando la Organización Mundial de la Salud y la ONU hace muchos años, y que ya cada vez toma más fuerza en la literatura, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que de ahí viene un poco eso que tú me decías de, entonces, ¿será que los de afuera sí lo vemos, pero para los que están ahí metidos es muy difícil verlo? Puede ser que para quienes están metidos en ese mundo, porque eso fue lo que estudiaron, eso fue lo que aprendieron, esa es su verdad, les quede muy difícil ver que no siempre está bien porque no lo cuestionaron, no lo cuestionan y es que así lo hemos hecho siempre y así han parido las mujeres siempre. ¿Cuál es el problema? No entendemos, ¿cierto? No entendemos. Yo digo que esto es como cuando hace muchos años, que yo siento que esto cada vez pasa menos, en la calle a las mujeres se les echaba piropos. Pero ¿cómo así? Es que sí está muy bonita, pues yo le digo que está muy bonita y está muy buena para esto y lo otro, y que esa falda tan bonita, y nos tomó mucho tiempo entender que echarle un piropo a una mujer en la calle era acoso. Entonces, para nosotros era evidente que era acoso porque no me siento cómoda, porque no me gusta, porque no me hace sentir segura. Y para ellos era, pues es que le estoy diciendo que está muy linda, ¿cuál es el problema? ¿Cierto? Un poco eso, es un poco, pues como que así lo veo. Y digamos, entonces, Daniela, digamos como para que los que nos ven, los escuchan, como que lo tengan claro, podríamos decir entonces eh, que violencia obstétrica, podríamos decir que son todas esas prácticas violentas en las que se desconoce un poco la experiencia de la mujer, que es la que pues está viviendo el parto, ¿no? Y sé que tal vez puedan tener esta pregunta algunas personas, porque pues este podcast está comenzando a escucharlo
digamos, hombres, curiosamente este año hablando de estos temas ha traído hombres, pero me encanta. Eh, Podríamos decir que esto aplica incluso cuando es un parto natural o cuando es una cesárea, ¿cierto? O sea Ujú. de experiencia de parto que se tenga, ¿no? Sí, claro, porque además la violencia, de hecho el término es violencia ginecobstétrica, porque Ah, hay ok. mucha violencia también desde la parte ginecológica, que no me voy a meter ahí porque ahorita estamos hablando es más de la obstétrica, pero la violencia obstétrica no es solo lo que ocurre en el momento del parto. La violencia obstétrica es cualquier tipo de violencia física, verbal, emocional, cualquier tipo de intimidación, falta de honestidad y de revelar la información completa, la falta de posibilidad de dar el consentimiento informado a la mujer durante la gestación, el parto y el posparto. Entonces, no es solo lo que pasa en el parto, es todo lo que pasa desde la gestación, parto y posparto. Entonces, no importa si es parto vaginal o cesárea. De hecho, la cesárea innecesaria es un tipo de violencia obstétrica, porque si a esa mujer no se le ha dado la información completa, si a esa mujer se le ha mentido, que esto suele pasar mucho, sobre las posibilidades que tiene para parir a su bebé o intimidarla diciéndole información que no es cierta para hacerla tener una cesárea, eso es violencia obstétrica, ¿cierto? Entonces al final no es si es parto vaginal o cesárea, es cómo se está dando todo alrededor, pues para que esa experiencia sea realmente respetada, ¿cierto? Y respetada incluso desde el punto de vista paciente médico. En Colombia tenemos una ley, además, que nos protege a los pacientes cuando somos pacientes, independientemente si es del parto, si no es del parto, si es una cirugía de rodilla, de lo que sea. Y la ley es muy clara, decir que como pacientes nosotros tenemos derecho a que se nos dé toda la información, a que nosotros podamos aceptar o rechazar cualquier intervención después de que se nos da la información. Y eso es algo que ni siquiera se respeta ni en la gestación, ni en el parto, ni en el posparto. Porque nuevamente, como empezó esta conversación, pues yo soy el que más sabe, yo a usted no le tengo que consultar nada, entonces pues yo voy tomando decisiones y acá hay un sesgo grande y es que muchas veces esas decisiones no están basadas netamente en la salud y el bienestar de mamá y bebé, que debería, eso debería ser así, pero muchas veces están basadas en la comodidad de quien está o atendiendo el parto o basados en la agenda de la persona que también está atendiendo el parto o simplemente hay muchas excusas, por ejemplo, en el sistema de salud público es que pues el sistema está colapsado y si no lo hacemos así, entonces em, pues que no tenemos tiempo de empezarle a preguntar a todo el mundo acá qué es lo que quieren y porque si no entonces colapsamos y en nombre de que el sistema vive colapsado, entonces más bien las violentamos a todas. Mm. Entonces, sí, como que no es solamente lo que pasa ahí y es entender que tiene unas complejidades detrás. Y digamos, para los que recién están conociendo hoy este término, tú nos dices, listo, puede ser muchas veces esas prácticas, digamos, innecesarias y violentas de esa violencia obstétrica a veces son por la comodidad o por, bueno, la agenda de quien atiende o quien va a atender el parto. Cuéntanos, digamos, un poco de eso, así como, como en ejemplos claros que tal vez tú has visto, eh, digamos, con algunas familias que has podido asesorar, digamos, en el embarazo, en el parto, o por qué no ya en el posparto, después de que, pues tristemente ya, digamos, pasaron por eso. Y cuéntanos un poco cómo es ese tema de esas amenazas y de esa, tal vez es, esa represión emocional que a veces también se ven sometidas, porque pues a veces, y yo lo digo porque a mí me pasó hace unos años, cuando yo conocí recién este concepto, yo pensaba que tenía que ver solo con ciertas prácticas médicas, digamos, que tal vez eran innecesarias a nivel físico, ¿no? Ya en el, como en el momento. Pero pues conforme fui como escuchando más y aprendiendo más de este tema, me di cuenta que pues no, que el hecho de que incluso
llegue, por ejemplo, una mujer ya para agendar tal vez o ver cómo va a ser el tema de su parto, llegue con el plan de parto y casi que lo cojan y ni siquiera lo tengan en cuenta. Y sí, sí, y digamos ahí a veces también se habla un poco de que se desconoce ese plan de parto, qué es lo que desean, también se habla un poco de esa violencia obstétrica. Entonces, cuéntanos un poco ahí como con ejemplos prácticos para los que, digamos, recién como que están escuchando esto, puedan entender un poquito más. Sí, mira que te va a pasar, te va a dar es un dato como muy general, y es que en España, y eso lo pueden buscar en Google, pueden ver las estadísticas, esto está disponible. En España, la menor tasa de nacimientos es el 24 de diciembre y está estadísticamente comprobado por el censo que se hace a nivel nacional y hace muchos años esto es así. El 24 de diciembre es el día que menos gente nace en España. Y seguramente en Colombia y en Perú y en mil partes del mundo. Esto no es casualidad, ¿cierto? Esto no es que, ay, no, tan raro. Ese día no nace gente rarísimo. Todo el día, a todas horas en el mundo, está naciendo gente. Entonces, ¿qué pasa? Es una fecha compleja para algunos porque son las fechas de las festividades. Es la Navidad, es el Año Nuevo. Entonces, lo que se hace es que para que esa estadística llegue a eso, cuando todo el año tiene unos, ¿cierto? Unos picos y unas variables de nacimientos, para que haya una caída tan grande justo ese día, la explicación es que se adelantan partos, que se hacen cesáreas, que se hacen inducciones, pues para que no coincida con las fechas de celebración navideñas de fin de año y así pues, ¿cierto? Los profesionales de la salud también puedan disfrutar. Y alguien dirá, ay, pues sí, pobrecitos, es que entonces se quedan sin Navidad y cómo hacen. Pero realmente es que cuando uno decide dedicarse a esto, uno sabe que tiene que estar disponible incluso en Navidad, en el cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, en la festividad, en el bautizo del amigo, todo, el cumpleaños del esposo, uno tiene que estar disponible o encontrar formas en las que si uno sabe que no va a estar disponible, pues tener un grupo de personas que lo curan, o cierto, pero no puede ser a costa, en mi visión, de lo que es el respeto por la vida y el cuidado por la vida. No puede ser a costa, desde mi visión, de hacer cesáreas innecesarias o inducciones innecesarias porque eso tiene unas implicaciones. Eso visto desde el punto de vista práctico, pues alguien diría, ay, pues sí, pero ¿cuál es el problema? Igual todos nacieron, igual todos están vivos, igual todos se fueron para la casa, pero no, eso es mucho más profundo. ¿Cuáles son las implicaciones de una mujer a la que se le hace una cesárea innecesaria? Porque no estamos hablando de que no se hagan cesáreas. A algunas mujeres se les hará y bueno, eso es otro tema de discusión porque también es muy amplio. Pero las implicaciones de una cesárea innecesaria, las implicaciones de una inducción para mamá, para bebé, para su salud mental, para su lactancia, para su útero, para un montón de cosas. Entonces no se trata solo de que los bebés nazcan y todo el mundo se pueda ir de vacaciones. Entonces, para mí no hay nada más claro que esas estadísticas. Seguramente si buscamos las de Colombia, algo también nos podemos encontrar, ¿cierto? De pronto el 1 de enero, el 31 de diciembre, sería muy interesante ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, esto es violencia obstétrica, a menos de que a esas mujeres, aunque para afectar una estadística nacional de un país como España, eso sea así, no creo que todas hayan dicho, ay, sí, doctor, por favor, indúzcame ya y hágame la cesárea ya, porque yo también me quiero ir rapidito de vacaciones. No creo, ¿cierto? De pronto, si a un alto porcentaje de esas mujeres les dicen abierta y honestamente, mira, esto es lo que pasa, yo no quiero trabajar el 24 de diciembre, entonces yo te voy a hacer una inducción y la mujer dice, listo, a mí me parece, yo estoy de acuerdo, pero previamente se le han expresado
las ventajas, las desventajas, los riesgos, y aún sabiendo todo eso, ella dice, sí, perfecto, pues uno diría, bueno, se respetó su decisión. Aunque de entrada creo que nadie a uno le debería proponer eso por unas vacaciones y ya solo de entrada por eso me parece respetuoso. Porque la primera decisión de vida que tenemos, quienes llegamos a este plano, es nacer. ¿Cuándo, cómo, dónde y con quién queremos nacer? Y si de entrada a mí ya me están condicionando la llegada a este plano, eso me va a determinar el resto de mi vida. Eso para mencionar una cosa de todas las implicaciones que esto tiene, ¿cierto? Y yo he acompañado familias que tienen uno, dos, tres hijos y cuando me buscan porque quieren vivir ahora sí una experiencia respetada, porque han caído en cuenta de que lo que vivieron no fue respetuoso, me dicen, mira, es que sabes qué, mi hijo no quería nacer ese día, todo fue por el médico. El médico un día dijo, entonces van a hacer hoy, y yo no lo cuestioné y me indujeron y así pasó. Y mi hijo es rebelde desde el día uno y mi hijo llora desde el día uno, así su hijo hoy tenga 8, 10, 12, 15 años. Y ella dice, o ellas dicen, es como que mi hijo tiene una rabia constante como con el mundo y muchas mujeres me dicen, yo sé que mi hijo no quería nacer ese día y lo obligamos a nacer ese día. Entonces, eso tiene unas implicaciones, para mí eso no es respetuoso, ¿cierto? No lo es. También depende de qué mirada lo veas, porque esta es mi mirada con esta perspectiva que entiendo o que creo que esa primera decisión de vida es muy importante, pero también entiendo que dentro del ámbito de la medicina occidental no se lo cuestionen, no lo vean así, porque en sus libros de obstetricia y ginecología no dice que esa primera decisión de vida es importante y que debe ser respetada, ¿cierto? Simplemente dice, pues muy fácil, esos son los medicamentos para hacer una inducción y así se hace una cesárea y fácil. Entonces, eso te pongo ese ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, muchas veces cuando pasan, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, pasan estas cosas, no te dicen de frente, es que me voy a ir de vacaciones, ¿cierto? Sino que tienes que estar como muy grande ese bebé, a mí me preocupa, es mejor que no lleguemos al 28 de diciembre porque va a ser muy grande y entonces, ¿cierto? O no, me preocupa que, y así, como cosas que ninguna ecografía o examen está mostrando realmente que algo que está pasando, ¿cierto? Yo he acompañado mujeres en sus procesos que me dicen, es que yo llegué a la consulta y el médico me dijo que tenía la presión muy alta, entonces era mejor inducir ya. Y cuando le pregunto en cuánto tenía su presión, la presión no estaba alta. O muchas veces yo les digo, ¿en cuánto estaba tu presión? No, no sé, nunca me dijeron, pero que estaba alta. Un Mm. momento, porque aquí hay irrespeto. Como paciente te tenían que dar ese dato, como paciente te tenían que contar, como paciente, entonces ya de entrada hay respeto, solo como paciente, no te están dando toda la información, entonces a eso me refiero. Y como venimos educados de, vuelvo y digo, de esa forma en la que, no, pues el médico dijo, pero yo ni pregunté por qué, si sí, si no, y un momentico, y por qué no me vuelven a tomar la presión. Además que una presión elevada no es la única condición para llevar a una mujer a una cesárea. Bueno, hay mil cosas que pasan, ¿cierto? Donde tú dices un momento, porque a esta historia le falta un pedazo y porque así, tan deliberadamente. Y eso es también violencia obstétrica, que no se te dé toda la información, que no se te diga toda la verdad, que no se te dé tu tiempo. No, es que me hicieron una inducción y como llevaba 2 horas sin dilatar, entonces me pasaron a una cesárea. No te están dando tu tiempo y eso no es respetuoso con los tiempos tuyos, de tu cuerpo, de tu bebé, dejar que el medicamento actúe. Eso no es respetuoso. Em, bueno, todas esas cosas no son respetuosas. Y Daniela, digamos, ¿qué mensaje podrías darle entonces a las familias que tal vez están pasando por esta situación? Llámese que tal vez al escuchar esto, pues tristemente se dan cuenta que su parto, digamos, reciente fue, digamos, tuvo prácticas de violencia obstétrica y tal vez en ese momento como que
no lo tenían claro por lo que tú decías, ven a alguien eh, con una bata blanca o con un uniforme ya, digamos, dicen, no, pues él sabe, yo no, y el resto digamos que es historia. Y, o tal vez, digamos, quieren evitar repetir esta experiencia porque tal vez lo vivieron en alguno de sus partos anteriores. Hace un tiempo tuve acá una psicóloga perinatal chilena que ella decía que a veces hay mujeres en posparto que desarrollan trastorno de estrés postraumático por vivir experiencias de violencia obstétrica, ¿no? Lo que me deja pensando entonces es eh, cuántos problemas de salud mental pueden aparecer en el posparto, pero no surgen de ahí, sino surgen de ciertas prácticas de violencia obstétrica que vivieron tiempo atrás y casi que en el Ujú, posparto ya con todos esos cambios fisiológicos, hormonales que tiene, casi que como que ya no puede seguir metiéndolo debajo de un tapete y pues ya todo sale a flote, pero viene de atrás, ¿no? ¿Qué ujú. pueden hacer las familias que escuchan esto entonces, tal vez si quieren prevenir, evitar esto? ¿Tú sientes que tal vez, por ejemplo, recursos como, no sé, el plan de partos podrían ayudar o qué tipo de cosas sientes que podrían ayudar como para prevenir estas situaciones en digamos, futuros Yo no partos? creo que el plan de parto ayude a eso, Ah, ok. porque lo que me ha enseñado mi experiencia es que vivimos en un sistema que nos vulnera los derechos y no le importa vulnerarle nuestros derechos, porque tenemos una ley desde el 2022, ya hace 3 años, la 2244 del 2022, de parto humanizado, digno y respetado en Colombia, pero aún no es una ley sancionatoria, aunque uno puede interponer una tutela, una demanda si a uno se le han vulnerado sus derechos en el parto. Pero como todavía no es sancionatoria, porque mucha gente no no sigue el conducto regular, legal, para denunciar y demandar cuando ocurre violencia obstétrica, y tampoco hay un organismo que se esté encargando de vigilar y auditar que esas cosas no estén pasando, entonces pues las instituciones eh, no le prestan mucha atención a eso. Entonces, para no meterse en un lío, perdón, para no meterse en un lío legal, reciben los planes de parto, porque en la ley está contemplado que uno tiene derecho a hacer su plan de parto y que a uno se lo tienen que recibir. Y en algunos casos, cuando las familias adjuntan derechos de petición, porque el derecho de petición es un derecho que tenemos también los ciudadanos, pues ellos ya se ven obligados a responder, pero muchas veces las respuestas que dan a las familias son respuestas muy vagas, no les aseguran muchas veces nada. No hablo de todas las instituciones, hablo de la mayoría. Hay instituciones que responden, hay instituciones pocas, pero hay que responden con claridad, que respetan. Hay instituciones que responden y el día del parto hacen otra cosa, porque está todo este proceso sujeto a las voluntades y al conocimiento que tengan las personas que en ese momento están acompañando el parto, en ese turno, porque normalmente la respuesta que les dan de su plan de parto en las clínicas viene de un área jurídica, pero quien realmente va a ejecutar es la persona que está de turno, ¿cierto? Entonces, yo no creo que hacer un plan de parto lo salve a uno de una violencia obstétrica solo por hacerlo. Yo siempre he dicho que el plan de parto es importante, porque el plan de parto lo pone a uno a reflexionar y es un ejercicio primeramente personal para uno decir, yo qué sé del parto, yo qué no sé, esto porque es importante, yo qué escribiría, no tengo ni idea, o yo tengo clarísimo que quiero, y es más un ejercicio personal que tú debes llevarlo igual. Yo igual invito a las familias a que lleven su plan de parto, porque algo de Mella tiene que estar haciendo en el sistema, estar llevando sus planes de parto y pedir y pedir y pedir y pedir, ¿cierto? De hecho, si ocurre un acto de violencia obstétrica y tú llevaste tu plan de parto, eso se vuelve un poco pruebas que hacen parte como de ese acervo probatorio para luego seguir un proceso legal ante la institución. Por ejemplo, si la familia quisiera denunciar
un evento de violencia obstétrica, entonces creo que hay que hacerlo, aunque como les digo, ya hay ley, pero hay una probabilidad de que a nadie en la institución le importe que tú hayas hecho tu plan de parto, ¿cierto? Hay una alta probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos evitar la violencia obstétrica? Yo creo que lo primero sería que cambien las formas en las que se enseña la obstetricia en las escuelas de obstetricia del mundo, porque esto no es un tema solo de Colombia ni de Medellín, esto es a nivel mundial. Yo acompaño mujeres en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, en Australia, en Europa del Sur, en Colombia, Latinoamérica, y hay violencia obstétrica todas partes, por todas partes. Entonces, eso es un problema como de cambiar la forma en la que se enseña la obstetricia clásica en las escuelas de medicina occidental, que creo que eso no va a pasar pronto y puede que no pase nunca, ¿cierto? Porque finalmente están basados en unos paradigmas, en unos dogmas, en unas cosas que son bien, bien fuertes y cerrados. La ciencia tiene todo lo bueno, pero también tiene algo que yo veo con mucho criticismo y es que creen que lo que ya está en piedra y es la verdad absoluta. Y mientras la ciencia vea esto así, pues será muy difícil, por ejemplo, en este tema, cambiarlo, ¿cierto? Entonces, una forma de que no siga sucediendo es que quienes la cometen no la sigan cometiendo y tengan conciencia de que eso que parece normal no es normal. Pero pues esa parte de la ecuación también me parece difícil, pero eso es una forma de que no pase. La otra forma en la que uno puede evitar al máximo que no pase es prepararse, ¿cierto? Entender qué es la violencia obstétrica, qué intervenciones son necesarias, qué intervenciones no son necesarias, todo eso, ¿cierto? Y para eso pues pueden encontrar cursos muy específicos que generalmente las dulas ofrecemos. Busquen una dula que sea capaz de hablar de esto abiertamente porque hay dulas que no son capaces de hablar de esto y disfrazan la violencia obstétrica también. Entonces, si no la quieren vivir, pues hablen con alguien que les pueda hablar de esto claramente. En un curso ofrecido por una EPS, en un curso ofrecido por una institución de salud, en un curso ofrecido sí, por ciertas instituciones hay un gran sesgo y no se va a hablar de esto. Entonces vas a ir a estos cursos prenatales y te van a normalizar todo esto. Entonces, en estos cursos las familias me cuentan que les dicen, y si su bebé no ha nacido en la semana 40, entonces usted viene ese día con su maleta para la inducción y normal, y eso fue lo que me dijeron en el curso. Entonces, pues sí, yo estoy atendiendo la indicación del curso, pero eso no es así. Eso es violencia, porque no estamos permitiendo que ese bebé elija cuándo nacer, porque no hay ninguna indicación en una mujer sana, en un bebé sano, de hacer una inducción en la semana 40, porque sí. Bueno, ¿cierto? Entonces, buscar fuentes que estén por fuera de eso que normaliza la violencia obstétrica para que se preparen. Y lo siguiente es trabajar mucho las violencias en su vida, porque parte de vivir violencia obstétrica en el parto no es solo contar con diré mala suerte, de que llegas a tu parto y las personas de turno tienen otras prácticas, no tienen ni idea que es parto respetado, no se lo han cuestionado y pues pasó lo que tenía que pasar porque estabas en manos de esas personas y pasó. Pero yo no creo que sea solamente eso. Yo creo que una mujer que en su vida se ha cuestionado sus violencias, no se deja violentar y las ha sanado. Y por el contrario, una mujer que ha sido violentada, que su zona de confort es estar en la violencia, que justifica a quienes la violentan, va a ser fácilmente violentada al día del parto. Haya hecho su plan de parto, haya hecho un super curso, va directo a que la violenten, porque para ella es normal eso. Así luego se sienta mal, así luego desarrolle un estrés postraumático, así luego entra en depresión, porque ser violentado es una cosa que igual el cuerpo va a somatizar. Pero esas mujeres
fácilmente van a ser violentadas. Esas mujeres que se quedan calladas, que no ponen sus límites, que no usan su voz, que no les gusta generar conflicto, que no pueden cuestionar a las figuras de autoridad, muy probablemente van a ser violentadas. Hay mujeres que hacen cursos, hacen plan de parto y llegan allá y se entregan a la violencia que les quieran hacer. Y sabía todo, y muchas mujeres me dicen, es que yo sabía, lo peor de todo era que yo sabía, sí, pero no era capaz, ella tampoco, de hacer nada para evitar que eso sucediera, de decir un momentico, yo no quiero, eso no es lo que yo quiero, y por qué me van a hacer eso, entonces un momento, entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte para no seguir perpetuando la violencia. Em, Y hay que cuestionarse de ahí para atrás, llena muchas cosas. Uno, yo siempre a las mujeres les digo, es que uno no se cuestiona el sistema simplemente porque va a parir. Uno se tuvo que haber cuestionado esto hace rato, uno se tuvo que haber cuestionado lo que come, por qué se lo come, uno se tuvo que haber cuestionado sus hábitos, uno se tuvo que haber cuestionado porque me están mandando este medicamento si yo no lo necesitaba, no se tuvo que haber cuestionado sus métodos de planificación, no se tuvo que haber cuestionado muchas cosas para llegar con un nivel de conciencia al parto que le permita decir, es que yo no me voy a dejar violentar, es que ya hay alguien que me está diciendo que si yo no vengo el lunes porque cumplo 40 semanas, mi bebé se va a morir y yo soy una irresponsable, yo sé que no, y tengo la certeza de que no, y voy a hacer lo que yo sé que está correcto en mí y no me dejo asustar. Si no, tú te dejas asustar. Pero ese es el resultado de muchas cosas. De hecho, yo en mi preparación al parto hablo mucho de estos temas con las mujeres y se los hago ver clarísimo, porque tú puedes tener una dula y una dula no garantiza que no te violenten. Yo no puedo hacer que no te violenten. Puedo hablarte, puedo abrirte los ojos, puedo mostrarte, puedo indicarte, pero tú qué vas a hacer con esa información. Entonces, la única forma de erradicar la violencia obstétrica cuando está de nuestro lado, porque si se lo dejamos al sistema, yo no lo veo tan claro que vaya a pasar. Entonces, la única forma es nosotras hacernos cargo, dejar de ser niñas, porque somos unas niñas obedientes que van y obedecen. Y yo sé que esto incomoda a mucha gente. Y yo sé que los profesionales de la salud nos quieren obedientes y que esto es un acto de irresponsabilidad. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer decirles a las mujeres que no pueden obedecerle al médico? Sí, sí, es una opción. Hay otra opción que es obedecer. Tú eliges, yo no te estoy diciendo que tienes que hacer caso, pero en mi experiencia, cuando vamos obedientes, calladitas y juiciosas al parto, pues pasa lo que otros quieren que pase, no pasa lo que tú quieres. Entonces, esa es una de las formas de erradicar esa violencia obstétrica. Normalmente, quienes se han cuestionado tanto todos estos temas o han vivido experiencias muy fuertes, suelen parir en casa, porque por lo menos en casa es el lugar donde tú no tienes que ir a ver, ay, a ver si el de turno sí le parece, a ver si el de turno sí leyó mi plan de parto, a ver si el de turno está de buen genio, a ver si es como es mi casa, yo elijo quién me va a acompañar, yo elijo quién está, yo elijo quién no está y es mi lugar seguro. En mi casa nadie me va a acelerar, en mi casa nadie me va a intimidar, en mi casa nadie me... Es una decisión, quien decide parir en casa es una mujer que está convencida de lo que está haciendo y eso requiere otro nivel de conciencia. Yo no digo que todas tienen que parir en casa, pero una forma de erradicar la violencia que se vive en las instituciones es no ir a la institución, ¿cierto? ¿Cómo hago para que no me peguen la gripa donde están todos los que tienen gripa? Pues no voy a donde están todos los que tienen gripa, ¿cierto? Y muchas mujeres dicen, yo no me aparezco por allá, porque sé que la probabilidad de que estas cosas que yo no quiero que pasen, pasen, y aseguro un espacio seguro para mí. Entonces, para mí, la opción de parto en casa es otra forma de erradicar la violencia obstétrica que se vive a nivel institucional.
Y pues Daniela, primero pues gracias por estar acá con nosotros y yo siento que, digamos, conecta muy bien, digamos, con todo lo que hemos ido hablando acá y pues aprovecho y los invito a que pues vayan y escuchen el resto de los episodios que siento que, digamos, que es como un rompecabezas que les puede ayudar mucho en estos temas si tienen un primer acercamiento a esto. Habrá familias, a propósito de lo que tú decías, que digamos, sí, pues digamos, yo la verdad ahorita me entero que no había dulas que no hablan de estos temas, digamos así como de forma tan directa, la verdad no lo sabía, bueno saberlo. Eh, Cuéntanos entonces un poco a propósito de lo que nos decías de esas formaciones para las familias. Yo tengo entendido, pues no sé si digamos siga vigente, pero yo tengo entendido que tú ofreces unas formaciones, pues aparte de las asesorías que ya haces a las familias de diferentes países en diferentes temas, ¿no? Cuéntanos un Ujú. poquito de espacios que tú tienes y pues si son, digamos, presenciales, si son online, ¿dónde podrían acceder los que quieran saber más de esto? Porque sí, eh, digamos, siento que personas como tú que hablan de esto de forma así como tan directa y tan clara, sí siento que nos ayudan a entender que en realidad pues no hay que normalizar lo que, como tú dices, no es normal, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esos espacios que tú ofreces para las familias. Gina, sí, yo ofrezco un curso virtual, un curso de preparación al parto en pareja, es un curso virtual, las personas lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, porque es un curso que está pregrabado, son videos en altísima calidad, son 9 módulos donde van a encontrar todos los temas de parto, posparto, lactancia, piso pélvico, pilates prenatal, hablamos de la ley, hablamos de violencia obstétrica, hablamos de tus derechos, hablamos de, ¿cierto? También hablamos desde cómo mi pareja me puede acompañar, manejo de dolor, em, plan de parto, en qué momento ir a la clínica para quienes planean partos en clínica, bueno, todo eso. Entonces está en mi página web que es www.danielamarmolejodoula.com. Está también en mi cuenta de Instagram que es Daniela Marmolejo Doula, arroba danielamarmolejo.doula. Y ahí pueden encontrar, también hay videos de cierta información que comparto de forma gratuita en los posts, en los videos, pero pueden hacer el curso. El curso incluye una sesión privada conmigo, una sesión virtual conmigo para que me hagan preguntas, para llevar temas más específicos, porque cada familia, cada caso y cada contexto es muy específico. Entonces el curso está disponible, es un curso virtual pregrabado y tienen pues ese plus de esa asesoría conmigo. Y ahí, claro que sí, las familias que resuenen con esto, que se cuestionen, que quieran aprender un poco más, ahí está disponible. Em, y bueno, eso es como aportar un granito de arena a que, como tú decías, ¿cómo podemos erradicar esto? Pues que las personas sean conscientes de que existe y de cómo pueden evitar que les pase, tomando buenas decisiones, comunicándose en ese momento, porque pues si tú no conoces ni siquiera tus derechos, te los vulneran mucho más fácil, ¿cierto? Muchas mujeres después de su parto me dicen, es que yo no tenía ni idea que yo podía decir que no, es que yo no tenía ni idea que yo podía comer, es que yo no tenía ni idea que, bueno, todas esas cosas que se vulneran en las instituciones y que si uno no sabe, pues también lo normaliza y sí, y le vulneraron su derecho y lo violentaron y uno dijo, ah, sí, sí, bueno, sí, perfecto, estoy de acuerdo. Em, sí, entender que yo creo que hemos llegado, Gina, un poco a todo esto porque el parto se volvió o no lo vendieron como una patología, porque el parto no lo vendieron como una emergencia médica, porque el cuerpo de las mujeres fue objeto de control. Y siento que estamos llegando a ese momento en el que las mujeres nos hacemos cargo, como siempre debe haber sido, de nuestros procesos, de nuestro cuerpo, de nuestros partos, de nuestro nacimiento, de nuestra salud mental, de nuestras hormonas. eh, y dejamos de ser esas personas que estamos simplemente obedeciendo. Eh,
Entonces, bueno, siento que ahí vamos cambiando esto del nacimiento y que ojalá, más allá de que digamos que la violencia obstétrica es algo que ocurre solo contra la mujer, la violencia obstétrica también es algo que ocurre pues hacia bebé, porque si mamá vivió violencia obstétrica, bebé estuvo expuesto a un nacimiento violento y eso también determina muchas cosas en nuestra vida. Entonces todos soñamos con quiero que mi hijo sea alegre, extrovertido, seguro, independiente, curioso, conectado con su intuición, pero no va a ser así. Quiero que mi bebé duerma toda la noche y no llore, pero si tú estás expuesto a altos niveles de cortisol y violencia al momento de su nacimiento, no será así. Eso es una memoria que queda grabada para toda la vida y yo soy muy defensora del parto respetado, estoy en contra y rechazo cualquier acto de violencia obstétrica por las mujeres, pero también porque sé lo que eso implica en la vida de un ser humano cuando llega a este mundo. Entonces, más allá de, sí, de verlo como una pelea o de verlo como sí, como porque hay gente que lo ve así. Y esto no, esto simplemente es mi verdad, que está soportada por la evidencia científica, que está soportada por la OMS, que está soportada por la ley, eh, porque merecemos llegar al mundo de forma respetuosa, porque merecemos nacimientos respetuosos, amorosos y tranquilos. Hace poquito un papá me decía, pero, pero ¿cómo así? ¿Eso de la ley qué? Entonces yo le dije, mira, vivimos tanta violencia obstétrica que tuvieron que hacer una ley. Si no viviéramos violencia obstétrica y no existiera, esa ley no tendría por qué existir. No tendría por qué existir. Es como si hiciéramos una ley donde dice que cuando el semáforo cambia a verde, tenemos derecho a avanzar. Eso no existe porque es obvio, es evidente, es básico. ¿Y cómo es que nosotros necesitamos una ley para decir que las mujeres las tienen que respetar en el parto cuando es algo que debería ser básico y obvio? Pero estamos tan mal, para mí es solo el termómetro, estamos tan mal que tuvieron que sacar una ley que además difícilmente se cumple. Entonces, sí, quienes se sienten aludidos por el término violencia obstétrica niegan que exista la violencia obstétrica, pero son los mismos y las mismas personas que niegan que un plan de parto exista o sea necesario, ¿sí? Yo los dejo solamente con ese cuestionamiento para que entendamos un poquito de qué va todo esto. No, y Daniela, pues nuevamente gracias. Y solo para cerrar, decir que, digamos, para mujeres como yo que sí soñamos con ese momento de ser mamás, sí debo aceptar que escuchar a tantas profesionales este año, digamos, formadas en este tema, sí me da como un poquito más de esperanza, porque sí siento que cada vez hay más personas que, digamos, como que trabajan desde esta línea de ese parto humanizado, ese parto respetado. Entonces es lindo saber que eh, sí, sí hay, digamos, no solo hay dulas que están desde ese lugar, sino también hay, hay ginecólogos, hay obstetras, hay enfermeras, hay muchas personas, en realidad hay psicólogas, hay psiquiatras, en fin. Entonces, pues sí siento que, digamos, nos da como un aire de decir, ok, es que pues simplemente saber, digamos, de quién dejarse guiar, de quién dejarse apoyar en esto y para los que escuchan, pues saber que hay personas como Daniela que los pueden apoyar en esto eh, y en muchos otros temas para que en realidad puedan lograr ese parto de la forma que desean, como lo desean y digamos todo sea de la forma más sana, más respetuosa posible. Entonces, Daniela, pues gracias por haber estado acá con nosotros compartiendo esto, pues gracias por lo que haces, a mí me encanta mucho, digamos, conectar con personas como tú y lo que les digo acá siempre, si hay, digamos, algún tema más adelante que sientas que sería bueno compartir a las familias, pues acá tienes un espacio donde puedes compartirlo cuando desees y Gracias. re- recuerden escuchar este episodio en la plataforma en la que lo encuentren y pues seguirlo, compartirlo. Recuerden que el único objetivo que yo tengo acá es que ustedes puedan conocer y conectar con personas como Daniela que les pueden ayudar
en estos temas de, pues, del embarazo, el parto, el posparto. Ya, digamos, vamos cerrando poco a poco esta temporada y hay mucha información con muchos profesionales que me encanta, que han estado acá, que ahí les puede servir para que puedan ahí poco a poco ir viendo de quiénes pueden comprar. Entonces, pues Daniela, muchas gracias, un abrazo enorme y pues bienvenida acá siempre. Gina, muchas gracias. Otro abrazo para ti y para todos los que van a escuchar este episodio. Gracias por esta invitación. Que estés muy bien. Chao. Bueno, un abrazo igualmente.